Buenos días amigos, hoy vamos a ver un tema de teoría de electricidad, la ley de Ohm, prácticamente la ley más importante que tenemos en electricidad y electrónica. Fue desarrollada por George Simon Ohm, quien se dedicó a medir las tres magnitudes eléctricas básicas, voltaje, corriente y resistencia, y estableciendo las relaciones matemáticas que nos permiten conocer prácticamente todos los circuitos, ya que podemos calcular estas magnitudes de manera bastante fácil. Como mencionamos, se involucran las tres magnitudes eléctricas básicas, voltaje, corriente y resistencia, entendiendo al voltaje como una fuerza que logra empujar a los electrones para formar la corriente eléctrica, y su unidad es el voltio. La corriente eléctrica, que es la circulación de electrones a través de un medio conductor, se mide en amperios. Por su parte, la resistencia se refiere a la oposición al paso de corriente por parte de los materiales. Su unidad es el ohm u ohmio. Aquí tenemos una ilustración por demás chistosita, en la que se expresa la función de cada una de estas magnitudes. El voltaje empuja la corriente que debe circular, pero la resistencia va a provocar que no circule corriente o se disminuya. Relacionando las tres magnitudes eléctricas, aquí presentamos una primera fórmula. El voltaje es igual al producto de la corriente y la resistencia. Es una manera sencilla de calcularla. Se interpreta como que el voltaje aumenta cuando la corriente lo hace o cuando el valor de la resistencia aumenta. Es una relación directa entre el voltaje y la corriente y el voltaje y la resistencia. Recordamos aquí lo que se refiere a multiplicación, que es el número de veces que tomamos otro número. Tomamos I veces el valor de R. Si nosotros realizamos una transformación de la relación matemática anterior, podemos encontrar que la corriente se expresa dividiendo el voltaje entre la resistencia, como se va a ver en la siguiente fórmula. Ello es debido a que existe una relación directa entre la corriente y el voltaje, de tal manera que cuando una aumenta, la otra también aumenta. Pero existe una relación inversa entre corriente y resistencia. Si la resistencia es mayor, la corriente va a bajar. Si la resistencia disminuye, la corriente aumenta. Recordamos aquí que en la división distribuimos una cantidad en partes iguales. Haciendo una segunda transformación de la primera fórmula, podemos obtener la resistencia a partir del voltaje y de la corriente. La resistencia es directamente proporcional al voltaje, pero inversamente proporcional a la corriente. Por eso podemos usar esta fórmula dividiendo voltaje entre corriente. Como un elemento importante complementario a la ley de Ohm, podemos calcular la potencia a partir de la corriente, el voltaje y la resistencia, como se ve en estas tres fórmulas. La potencia será igual al voltaje multiplicado por la corriente de una manera muy práctica. Pero también si elevamos al cuadrado el voltaje y ese valor lo dividimos entre la resistencia, obtenemos la potencia. O también de una tercera manera, elevando la corriente al cuadrado y multiplicando ese valor por la resistencia, obtendremos la potencia. La potencia nos permite saber qué tanta energía se gasta en un circuito. Posteriormente haremos unos ejercicios prácticos para que veamos cómo se comportan estas tres magnitudes de modo práctico. Aquí te dejamos el círculo que contiene las cuatro magnitudes y todas las fórmulas matemáticas que podrías utilizar. Como puedes observar, son extremadamente sencillas.
Algunas involucran elevación a la potencia cuadrada, otras la extracción de raíz, pero son fórmulas muy sencillas. Déjanos un me gusta al video, suscríbete al canal y esperemos que estés aprendiendo mucho. Nos vemos la próxima.